Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Esta tercera sesión es un poquito de transición de alguna manera. En las dos primeras clases estuvimos viendo cómo de alguna manera funciona, se desarrolla, opera el capitalismo y sobre todo en la expresión contemporánea llamada neoliberalismo. Y de alguna manera habíamos llegado hasta la crisis actual, viendo un poquito cuál había sido la implementación de todo este sistema. Durante las próximas clases vamos a ver un poquito cuáles fueron ya las resistencias al neoliberalismo, pero que de alguna manera pudieron llegar al gobierno, pudieron de alguna manera tomar el poder, y ahí veremos las diferentes caracterizaciones de la izquierda latinoamericana, de los gobiernos de izquierda, progresistas, etcétera, etcétera. Entraremos en los proyectos de integración latinoamericana, etcétera. Pero ahora, de alguna manera, esta clase, como digo, es un poco transición en cuanto a que vamos a ver, dentro de ese momento de implementación del neoliberalismo en los años 90, pues hubo varias experiencias de resistencia al neoliberalismo, de articulación de alguna manera, ¿no? Todavía de proyectos muy incipientes que ni siquiera algunos se planteaban, algunos ejemplos son claros y los tenemos todos en mente, ni siquiera se planteaban la toma del poder, ¿no? O la llegada siquiera al gobierno, pero sí de alguna manera comenzaban a articular esa resistencia al neoliberalismo. He traído bueno, el otro día os mandé también un documental. ¿Quién lo ha visto? Bueno, a todo el que dio su email se le ha mandado, estáis todos en una lista de distribución. Quien no esté, bueno, pues me dais el email o se lo dais a las compañeras y cada semana, cada viernes normalmente, ya dije, trataré de enviaros bien textos, bien documentales. También os dije en este email, mientras haya la posibilidad de ver formatos audiovisuales, ¿no?, en formato documental, que considere que sean útiles, trataré de utilizar ese formato. Cuando no, habrá textos todo lo pesados y teóricos que queráis. De hecho, incluso para esta sesión tenía varios así en mis archivos, estaba revisando varios textos, tanto sobre la cuestión de la Organización Mundial del Comercio, como del Foro Social Mundial y demás, incluso algunos textos que son interesantes, solo que me da un poco miedo como mandar todo y que luego, pues, al final las cosas no se hagan. Preferí mandar solo un documental y, bueno, pues que por lo menos la mayor parte de la gente lo vea. Pero si alguien está interesado, pues, de hecho estaba leyendo incluso esta tarde un texto como de 24 páginas de Boaventura de Sousa Santos sobre el Foro Social Mundial, bien interesante. Entonces, si alguien, bueno, pues quiere seguir profundizando, pues materiales hay de sobra. En este caso, pues este documental del Caracazo yo creo que ayuda a visualizar muy bien un punto de quiebre, ¿no?, de la implementación del neoliberalismo y una resistencia todavía muy primitiva de alguna manera, ¿no? Ni siquiera en cuanto a organización, ni siquiera en cuanto a definir o a pensar qué era el neoliberalismo o cómo iba a arrasar esos países, pero ya Venezuela es uno de los primeros pasos. El segundo está en el programa, y el que de alguna manera normalmente en todas nuestras caracterizaciones y teorizaciones se coloca como primera piedra de toque, como primer, ¿no?, punto de inflexión en esa resistencia al neoliberalismo desde los pueblos, fue la insurrección zapatista del 1 de enero de 1994. Me parecía interesante profundizar en este tema, que quizás cuando lo vemos en otro país no se le dedica tanto tiempo, pero en este caso, bueno, estamos en México, precisamente y paradójicamente, ¿no?, porque si bien esa primera insurrección nace aquí en México, pues
fijaros, 20 años después nos encontramos, como decíamos el otro día, que probablemente México sea el furgón de cola de las resistencias al neoliberalismo o de la construcción de una alternativa al neoliberalismo en toda América Latina y el Caribe. Habría que discutirlo con los compañeros de Colombia, quizás de Perú, pero yo me atrevería a decir que es México. Entonces, he seleccionado un programa de Hispan TV, el canal iraní que conduce el ahora famoso Pablo Iglesias, de Podemos, y que precisamente lo dedicaron a debatir sobre el EZLN y el zapatismo a 20 años, ¿no? Esto fue hace muy poquitos meses. Entonces, bueno, ya siento que nos hayamos comido el tiempo, pero bueno, mi idea es que lo veamos entero porque creo que contiene claves muy interesantes. Luego tengo una brevísima presentación, y casi hasta me puedo saltar la presentación o más o menos exponeros un par de ideas más que complementan, ¿no? Teníamos, como digo, dentro de las resistencias, y antes de ver la próxima sesión, ya de alguna manera esas guerras del agua, guerras del gas, las insurrecciones indígenas en Ecuador, el argentinazo en 2001, ¿no? Y el que se vayan todos, que ya de alguna manera sí tuvieron una traslación después en proyectos políticos de gobierno. Pues hay como 4 elementos que yo destacaba, ¿no? Caracazo, insurrección zapatista, todo lo que fueron los, entre comillas, disturbios, ¿no? Y esa resistencia en Seattle a la reunión de la Organización Mundial del Comercio, y finalmente el surgimiento del Foro Social Mundial, ¿no? Como un poquito polo articulador de esa resistencia a la globalización. Entonces, ya digo, nos centramos ahora en este no documental, en este debate, y después trataré de abreviar la explicación subsiguiente para que tengamos un poquito de tiempo para discutir. Así que, si os parece, lo comenzamos sin más. Si se puede bajar un poquito la luz, supongo que se va a ver mejor también. A un refrito de viejas ideologías. El zapatismo no es una nueva ideología política o un refrito de viejas ideologías. El zapatismo no existe, solo sirve, como sirven los puentes, para cruzar de un lado a otro. Por tanto, en el zapatismo caben todos los que quieran cruzar de un lado a otro lado. No hay recetas, líneas, estrategias, tácticas, leyes, reglamentos o consignas universales. Solo hay un anhelo: construir un mundo mejor, es decir, un mundo nuevo. En resumen, el zapatismo no es de nadie y por lo tanto es de todos. Esto lo escribía el subcomandante Marcos. ¿Qué mayores nos hemos hecho algunos? Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache discutimos de zapatismo, lo cual confieso que me emociona. Para eso contamos con una mesa de excepción. A mi izquierda, Alberto Cano, de la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala en Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Nos acompaña también Cois, a pesar de su juventud, un veterano, militante de los movimientos sociales madrileños, especialista en traducir el zapatismo de Chiapas a Madrid. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias por invitarme. Nos acompaña también Lola Sepúlveda, del Centro de Documentación sobre Zapatismo. Bienvenida a Fort Apache. Muchas gracias. Rosa de la Fuente, profesora de Ciencia Política en la Complutense. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, gracias. Roberto Montoya, periodista, miembro de la redacción de Viento Sur. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Y también Eric Guerrero, investigador en la Facultad de Políticas de la Complutense. Muchísimas gracias por venir otra vez a Fort Apache. Por estar aquí. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, en el punto de mira. El 17 de noviembre de 1983, un pequeño grupo de hombres y mujeres instalaron el primer núcleo guerrillero en la selva lacandona. El grupo armado inicial entra en contacto con dirigentes indígenas politizados que coinciden en que es necesaria la lucha armada y la preparación de un ejército regular.
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 1 de enero de 1994, miles de indígenas zapatistas se levantan en armas cuestionando el sistema político mexicano sobre sus promesas de modernidad, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El estallido de la rebelión indígena en Chiapas puso en primer plano la necesidad de una ciudadanización de la política. Rechazó el patriotismo tal y como se ha utilizado en algunas revoluciones socialistas y supuso un referente para la izquierda europea en un oscuro fin de siglo dominado por el pensamiento neoliberal. Esta noche en Fora Apache hablamos de las voces que surgieron de la selva lacandona hace ya 20 años. Empezamos como siempre en este programa con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados y 1 minuto para responderla. Empiezo contigo. ¿Qué representó el zapatismo para la izquierda europea? Bueno, yo en mi caso, que lo conozco desde hace los últimos años, ¿no? 4 o 5 años que he estado más involucrado con él, pues ha sido un descubrimiento de viendo los movimientos que hay aquí, que están apareciendo más recientemente y tal, pues de repente ver lo que tienes ya con un desarrollo tan impresionante, 20 años en México, y que todavía sigue, pues para mí, muy actual, ¿no? Entonces ha sido como, bueno, un descubrimiento muy bonito ir viendo todo el proceso del EZ y del zapatismo, ¿no? Gracias, Alberto. Cois, tu minuto. Pues dicho con sus propias palabras, el zapatismo decían que ellos mismos que era una llave para una puerta que todavía no existía. Y bueno, pues esa invitación, ¿no?, a que cada cual encontrara su puerta, pues encontró en la filosofía, en el hacer y en el decir de los zapatistas, pues muchos referentes, yo creo, ¿no? Yo creo que en muchos movimientos sociales encontramos muchas similitudes, o quisimos tratar de traducir mucho de nuestros aprendizajes y de lo que hemos ido haciendo en las inspiraciones de los zapatistas, ¿no? En cómo hablaban, a quienes interpelaban, ¿no? Fueron de los primeros en interpelar a la sociedad civil, ¿no? A esa mayoría silenciosa que no sabe muy bien qué es, quién es, y tratar, ¿no?, de que jugara un papel político, ¿no? Algo que, como él comentaba, pues se podría relacionar con el 15M. También, pues, su arraigo territorial, ¿no?, el anclaje en un espacio físico, en un territorio, en unas identidades permeables pero claras, y bueno, pues yo creo que eran cuestiones con las que mucha gente nos hemos ido identificando y relacionando a lo largo del tiempo. Lola. Pues yo creo que sobre todo aportó frescura, una nueva forma de hacer política, de entender la política, unas maneras muy nuevas. Además, en un momento, yo sí recuerdo el 94, un momento en que parecía que la historia ya estaba escrita, que ya todo se había acabado, ya todo estaba dicho. Recuerdo que justo en el mes de octubre del 94, un politólogo mexicano escribió un libro en el que decía que, bueno, ya se llamaba La utopía desarmada, que ya se habían acabado todo tipo de, bueno, pues de guerrillas y todo esto, y justo casi como para desmentirles, ¿no?, parece que sale el EZ. Yo creo que sobre todo aportó frescura y una visión muy distinta que además hacía que algo que estaba sucediendo en Chiapas nos fuera tan importante a todos. Rosa. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho, pero creo que lo más importante que supuso para la izquierda europea, sobre todo, fue que hay otras miradas para ver los problemas políticos, y que había otros problemas económicos y otros problemas sociales que surgían de contextos muy diferentes al que la izquierda europea estaba acostumbrada. Una nueva forma de mirar desde la periferia, que al final se acabó convirtiendo en una forma de actuar en política y de luchar de muchos otros colectivos en otros lugares del mundo. También renovó un poco el romanticismo en la lucha, en la construcción de discursos, en la construcción de narrativas, demandas postmateriales y no únicamente materiales. No sé si la primera guerrilla postmoderna, no sé si la primera guerrilla antiglobalización, pero la primera de muchas de las cosas, o por lo menos que puso muchas cosas sobre la mesa nuevas. Gracias, Rosa. Roberto. Sí, yo creo que el zapatismo representó el primer movimiento de indignados de una lucha atípica totalmente, pero una lucha contra el neoliberalismo, en definitiva. Recordemos que ellos
logran estropear esos grandes pastos que se estaban haciendo porque entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio que impulsaba el gobierno ultraliberal y corrupto de Carlos Salinas de Gortari con Canadá y Estados Unidos. Y esto, en definitiva, es un producto de eso, ese estallido, ese grito que sale de la selva lacandona en ese momento, llama la atención a todo el mundo, pone los ojos en Chiapas, cuando mucha gente en Europa y en la propia América Latina ni tenía idea de dónde estaba ni qué problemática tenía. Eric. Bueno, pues como al hilo de lo que han dicho, yo creo que el zapatismo tiene como dos momentos para la izquierda europea, ¿no? Uno de los que más me llama la atención es que en el momento de surgimiento es frente a la caída de los metarrelatos de la izquierda europea, el zapatismo viene como a reconstruir nuevos relatos, a proporcionar nuevos relatos, nuevas vías para interpretar lo que está sucediendo. También creo que le permite a la izquierda europea mirar de otra forma a América Latina, el zapatismo. Creo que también es muy importante que la izquierda empiece a mirar de manera distinta a América Latina. Y creo que el zapatismo también, para finalizar, da una muestra de poner en cuestión los proyectos de modernización del neoliberalismo. Gracias, Eric. Hay una cuestión que planea, sobre todo hablando en el año 2014 de lo que representó el zapatismo. Está claro que rompe con esos discursos fukuyamistas, ¿no? Del fin de la historia, terminó la izquierda para siempre, Tratado de Libre Comercio y ZAS, 1 de enero del 94. Pero hay una cosa que los zapatistas ponen encima de la mesa, que después de alguna manera se identifica también con Holloway: cambiar el mundo sin tomar del poder. Digamos que la conquista del poder político, entendiendo como tal el asalto al Estado, sea por la vía armada o sea por la vía electoral, deja de convertirse en algo determinante en la estrategia y en la táctica política del EZ. Y es verdad que eso inspira a movimientos sociales de todo el mundo, a los movimientos contra la globalización. Pero al mismo tiempo, los años siguientes en América Latina también ponen encima de la mesa la posibilidad de transformaciones sociales por la vía reformista a través de los éxitos electorales. ¿Cómo se relaciona la experiencia del EZ con experiencias políticas de alguna manera mucho más tradicionales, pero que también se han convertido en una referencia mundial para la izquierda, Roberto? Sí, yo creo que hay un cambio muy importante. En América Latina, todos los que nos inspiramos y seguimos muy de cerca todo el proceso de la Revolución Cubana, y cuando ya parecía imposible que en América Latina pudiera desarrollarse un proceso semejante, surge en el 79 Nicaragua, pero después se ven los reveses que hay en Nicaragua en el año 90, pareciera que ahí sí, definitivamente, como que se acabó. Pero todos los movimientos, los procesos de liberación que había en América Latina y todos los movimientos guerrilleros de América Latina que surgen al fragor de la Revolución Cubana, desde el inicio, desde ser pequeños grupos, ya se planteaban la toma del poder. Eso era una de las constantes en todos los grupos armados. Constantemente estaba planteado en el programa, aunque fueran 50 personas, se planteaba la toma del poder como objetivo, porque si no, no había un sentido. En el caso zapatista cambia radicalmente ese discurso, ese proyecto, ese programa, y evidentemente que no se podían estar planteando de la selva lacandona, estar planteando la toma del poder de un inmenso país como México con realidades tan distintas. Creo que eso es un cambio brutal y es un cambio muy grande. ¿Quiénes son los protagonistas? Los movimientos de liberación han tenido mayor o menor presencia sectores populares como la guerrilla salvadoreña o la guatemalteca o la colombiana, etcétera, las del Cono Sur, ¿no? Las del Cono Sur fundamentalmente salen de grupos intelectuales y de otros medios sociales. Esta sale de los parias de la tierra, sale de los pobres, de los más postergados, de los más oprimidos. Y pareciera mentira que tengan voz, es decir, nadie conocía su voz. Y el hecho de que se doten aparte de tecnologías de última generación, de Internet, eso ya descoloca todos los moldes que existían hasta el momento. Yo creo que esa lucha va a tener muchísima repercusión en los procesos que después tienen lugar en Bolivia y en Ecuador. Son incomprensibles
el auge, el protagonismo que toman y que tienen hoy día en las revoluciones que se llevan a cabo en estos dos países si no hubiera habido este precedente. Sí, quizás por conectar con lo que comentaba él, la idea de autonomía que ponen encima de la mesa, esa idea, ¿no?, de anticipar el futuro que se quiere vivir, es decir, la revolución podía ser muchas cosas, pero el zapatismo viene a reivindicar que entre que vamos llegando a donde queremos ir, hay que ir viviendo como queremos vivir, ¿no? Y entonces esa filosofía pues la tratan de meter bajo el paraguas, ¿no?, de la noción de autonomía. Y yo creo que es una propuesta, una palabra que sí que ha tenido muchas resonancias en otros movimientos a lo largo de todo y ancho de todo el planeta, ¿no? La autonomía como proceso de construcción y la autonomía en sí como fin en sí mismo, es decir, es un medio y es un fin a la vez, ¿no? Y yo creo que sí que ha sido, bueno, que ahora mismo nadie se plantea, ¿no?, un cambio, ya sea también a nivel institucional o a través también de la toma del poder vía electoral, pues sin contar, ¿no?, con que hay una autonomía de lo social que tiene vida propia, ¿no?, y que se tiene que respetar esa vida propia y que tiene que, yo creo que debería pensarse como que tiene que haber una alianza, por lo menos una comprensión más inteligente de lo que venía siendo tradicional, ¿no?, en la historia de la izquierda respecto a esa autonomía de lo social. Lola. Sí, a mí me parece que es muy, muy interesante un poco quién es el sujeto de ese cambio. Si la toma del poder significa un cambio de las relaciones sociales, lo que los zapatistas ponen encima de la mesa es que ese cambio en las relaciones sociales va desde abajo. Es decir, es la misma gente la que hace, la que cambia sus relaciones sociales y así va subiendo hasta ejercer el poder. El tema primero de los municipios autónomos en Chiapas, en la zona zapatista, después de las juntas de buen gobierno, es todo eso, un ejercicio de un gobierno, en definitiva, pero hecho desde abajo, desde la gente de abajo, que va asumiendo su realidad, su vida y va construyendo esa vida. Ellos dicen que cuando ellos imaginan algo es como si ya existiera. Y entonces hacen como que eso ya existe y viven como que eso ya existe. Y eso es muy interesante, ¿no? A mí eso es lo que más me interesa de ellos y lo que me parece más fundamental. Sí, bueno, yo creo que no hay que olvidar que cuando surge el EZLN, y tanto en la selva como en los Altos, que son dos escenarios diferentes, pero en los dos casos se recupera la forma de la asamblea en la toma de decisiones. Y yo creo que eso es uno de los elementos que también influye mucho después en muchos movimientos actuales. Hoy ya no se entiende una forma de discusión política que no pase por la participación mayoritaria de los miembros que forman parte de la comunidad. Eso entronca también con la Grecia de Atenas, esa necesidad de que todos estemos dialogando y debatiendo sobre lo que va a pasar y sobre lo que queremos. Por lo tanto, creo que es importante que viéramos que en ese primer momento es un movimiento de resistencia que no sé si no quiere tomar el poder porque no puede o porque filosóficamente no lo tiene claro, ahí yo discutiría, pero creo que es muy importante porque recupera las bases de la asamblea, de la participación comunitaria en la toma de decisiones desde abajo y, por lo tanto, una nueva forma de hacer democracia, o una forma diferente de hacer democracia a la que se hacía en el México en ese contexto, pero también denuncia el mal gobierno. Y eso es algo que yo creo que también influye mucho en la forma de hacer política. No vale hacer política de cualquier forma, hay que hacer política teniendo un buen gobierno, el gobierno de todos, ¿no? Y eso es fundamental. Alberto. Bueno, me parecen muy interesantes varias cosas que han dicho, ¿no? Por un lado, la asamblea que hablabas, que ya se ejercía antes en las comunidades, ¿no? Y yo creo que esta gran virtud del EZ de saber adaptarse del planteamiento que llevaban ellos, ¿no?, marxista-leninista, y adaptarse a la situación de las comunidades. Y luego, sobre lo que a mí me entusiasma mucho un poco lo que decía Lola también, esto de cuando se dice que no toman el poder, bueno, un poco de no toman el poder al estilo clásico, pero ellos ejercen, ¿no? Ejercen su poder y han creado sus autoridades, ¿no?, sus juntas de buen gobierno. Entonces sí que como que es una manera de tomar el poder, bueno, pues ejercerlo a su manera, ¿no? Entonces, bueno,
igual se ha ido un poco del tema que tú planteabas con los partidos. Os tengo preparados un vídeo, pero antes Eric, y después el vídeo con Slavoj Žižek que va a polemizar un poco con los que yo creo que una de las cosas que es que tomar el poder, yo creo que los zapatistas lo que nos vienen a decir es que buscan tomar el poder o no buscan tomar el poder y no están pensando en la lógica occidentalizada del poder. Y que aquí hay algo muy importante, son un grupo de indígenas, es un pueblo los que ponen en marcha esto, independientemente de la combinación que hay de aspectos tecnológicos, pero son los pueblos indígenas de Chiapas. Y entonces una de las cosas que yo creo que se observa en toda esta parte final del siglo XX es que las cosmovisiones de un pueblo están en las calles, están en las universidades, están haciendo rebeldía, están haciendo transgresión, están haciendo subversión, pero bajo una cosmovisión distinta, no una relación de poder y sujeto muy occidentalizada, sino desde cosmovisiones que ellos se han planteado poner de manera visible. Vamos a ver qué dice el malvado de Slavoj Žižek a propósito del zapatismo. Adelante, Zapin Apache. Te voy a dar dos cosas. Te voy a dar una foto mía, sin pasapantalla, y luego me lo voy a quitar. As much as I support, as long as it goes, this dream of non-representative immediate democracy and so on, I don't believe that different forms of local self-organization and so on, whatever, or communal cooperations and so on, have the potentials to universalize themselves. A nice tourist attraction, like they are now the Zapatista. You know, they had their leader in Mexico, Subcomandante Marcos. Now it's in a fully justified way. He's now called Subcomandante Marcos. The moment he started to play moral authority, he was totally integrated. They loved him. The most corrupted politicians loved him, and so on and so on. It's, for me, intellectual purism. It lost the moment, the path he has chosen. I want the left to be able to change things at the most everyday common life level. You cannot have all the time this enthusiastic participatory democracy mobilization. Tremendamente provocador, Slavoj Žižek, que además estaba en un acto al lado de Alexis Tsipras de Syriza, próximo candidato a presidir la Comisión Europea. Me encantaría a mí poder presentar y moderar un cara a cara entre el subcomandante Marcos y Slavoj Žižek. Sería un programa de éxito, trabajaremos en ello, pero de momento yo creo que hay muchos temas que se han puesto encima de la mesa. Empiezo contigo, Roberto. ¿Qué es lo que significa lo que está diciendo Žižek, de la capacidad de integración del poder de determinados discursos y la agresividad exclusiva del filósofo de la rock and roll star de los doctoratos americanos, lo que está diciendo? O sea, bueno, evidentemente que es muy difícil entender este fenómeno si no se tienen muchos antecedentes, y el tipo de ataques que han ido recibiendo los zapatistas desde hace 20 años, pero ahora también, con motivo del aniversario, se han repetido un poco tratando de ridiculizar lo que significan ahí un grupo de indígenas metidos en sus aldeitas y tal, haciendo su vida, pero piensan que es algo que no tiene ninguna significación, que no tiene ninguna influencia, etcétera. Y como que el comandante Marcos, pues vaya a saber por dónde está, igual está paseando por París. Bueno, ese es el tipo de forma en que se ha tratado tanto en Europa como en Estados Unidos este fenómeno, ¿no? El tema que decía antes Rosa sobre el carácter asambleario, yo creo que es muy importante, porque incluso
no es no lo nos que vayamos hacía. de lo que está planteando Gille, que os conozco y me hacéis una asamblea zapatista aquí y eso no puede ser. Gille que está planteando una cosa muy concreta, está diciendo hasta qué punto se puede universalizar un conjunto de experiencias autónomas. Es verdad que es provocador, es verdad que es agresivo, es verdad que a muchos nos darían ganas de tirarle las orejas y decir, hombre, en fin, ¿desde dónde lo estás diciendo? Pero es verdad que plantea una cosa clave, sobre todo a la luz de lo que ha ocurrido después. ¿Hasta qué punto ese discurso de no aspirar al poder político no es algo que, de alguna manera, el poder se siente más cómodo con eso que con quien dice, no, yo aspiro también a conquistar el poder del Estado? Sí, sin duda. Yo creo que el zapatismo no podemos pedirle más de lo que es. Es decir, justamente lo que estamos planteando, de que no se planteaba la toma del poder. Es decir, no se planteó como se planteaba el ejército el ejército de los pobres en la época de los años 60 u otras guerrillas que hubo antes en México, que sí se planteaban, aunque estaban en un estado, pero se planteaban ya desde el primer momento. Ellos cambian ese carácter, no pretenden eso. Es decir, otra cosa es que su comandante Marcos o algunos de los líderes y los iniciadores de todo esto, sí, por su formación política anterior, tuvieran esa idea, ese proyecto, pero se adaptan muy bien a una realidad concreta. Yo creo que hay algunos intentos de darle un carácter, una coordinación internacional cuando se hace aquel convoy, aquella gran caravana por todo el país. Hay relaciones con muchos grupos de distintas características que existen en México, pero se ve que no están dadas las condiciones como para pensar en que desde Chiapas se va a transformar todo eso. ¿Es un problema de vocación o de condiciones? Yo creo de imposibilidad. Claro, o sea, porque hubo un debate con el Frente Zapatista de Liberación Nacional, hubo un debate respecto a la relación con el PRD y lo que significaba en aquel momento, como que no estaba claro si de alguna manera el EZ hacía virtud de la necesidad o si eran las propias condiciones mexicanas las que impedían un desafío al poder político, que era el origen del desafío militar. Es decir, el propio Marcos reconoce, nosotros nos alzamos en armas para o bien morir o bien entrar victoriosos en el Zócalo, pero la moneda que lanzamos al aire cayó de canto y ese canto quizá no estaba previsto. Rosa. Bueno, yo creo que hay que separar los contextos y los momentos. Yo creo que en el levantamiento en 1994, cuando el EZ se levanta, y además ahí aparecían las demandas eran unas demandas clásicas materialistas de una guerrilla clásica parecida a las que podía haber habido en Centroamérica. Hay un proceso de internacionalización del conflicto que le sirve al EZLN para sobrevivir al principio, sin duda alguna, y hay también una especie de comunión con el contexto internacional que hace que al final San Cristóbal se convierta en la sede del encuentro intergaláctico multitudinario aquel que yo nunca entendí. Había una especie de necesidad de la izquierda europea de encontrar referentes y de encontrar un lugar en la lucha, y eso provocaba algunas cuestiones. Yo me acuerdo perfectamente a gente que me decía, no, pero es que aquí venían los europeos y querían que escucháramos a Manu Chao y a nosotros nos gusta la bomba, ¿no? Entonces había una especie de encuentro ahí de choque cultural entre lo que un europeo pensaba que era un indio, lo que un indio pensaba que era un europeo, etcétera, etcétera. Y eso fue un momento. Después hay un momento en el que el EZ dice, bueno, ¿y ahora nosotros qué hacemos en el contexto electoral mexicano cuando en el 97... 98 creo que era ya, entran los 1111 zapatistas al Zócalo de la Ciudad de México? Aquello se caía. Y toda la legitimidad ganada y toda la capacidad que tuvo el EZLN de apropiarse de toda la lucha histórica, campesina, indígena, del México profundo desde antes de la Revolución Campesina, se perdió. Como el PRD perdió las elecciones y como al final quedó todo diluido en el 2001 con unos acuerdos en el que apenas quedaba reconocidos los derechos de las comunidades indígenas. Toda la lucha contra el neoliberalismo se había perdido. Entonces tenemos que ver en qué momentos y en qué lugares. Yo no creo que el EZ quisiera exportar nada. Sí creo que la izquierda fue a buscar algo. Con lo que se encontraron. Lola. Bueno, hay varias cosas. En principio, Rosa está planteando un punto en el que yo discrepo bastante,
y es una especie... Sí, vamos a discrepar. Sí, una especie de relación casi simbiótica entre el PRD y el EZ, relación que no se ha dado realmente, ¿no? Entonces, bueno, que las cosas se cayeran porque el PRD perdió, bueno, esto son cosas diferentes porque, digo, a mí hay una cosa que me parece importante. Quiero decir que, por ejemplo, a mí el vídeo este me ha resultado a la vez divertido y aburrido. Digo divertido porque el señor me encanta, o sea, cuando la gente es, o sea, me encanta, ¿no? Y aburrido porque lo que dice es más viejo que, bueno, es que se ha dicho desde el primer momento, ¿no? Y además creo también que tiene un punto de racismo en la medida en que hay algo que yo creo que ya va siendo hora de que entendamos, que ahí no es el subcomandante Marcos el que llegó allí y levantó a los indios, sino que es algo mucho más importante, ¿no? Yo creo que de todo lo que han hecho y de todo lo que están haciendo hay cosas que sí son de alguna manera universal. Es decir, no es universal que aquí montemos las juntas de buen gobierno como las han montado ellos. Y creo que nadie trata de eso, ni los zapatistas desde siempre han dicho que no quieren exportar lo que hacen. Ellos hacen sus formas, sus maneras, ¿no? Este año pasado, en este verano, y ahora también en diciembre, han hecho unos encuentros, la escuelita zapatista, en la que la gente ha ido allí a ver cómo vivían, cómo montan sus juntas de buen gobierno, cómo trabajan. La idea no es que tú vayas allí, te aprendas el guión y vengas aquí y lo hagas, sino la idea es, si nosotros lo estamos haciendo, busquen ustedes su forma de hacerlo. Es decir, si hay un punto universal en eso, ¿no? A mí eso me parece que es muy interesante ver que sí se puede hacer determinadas cosas y cada quien lo tendrá que hacer a su modo, a su manera, porque no es lo mismo vivir en una comunidad indígena que vivir en una ciudad como Madrid, como Londres o como Nueva York. Pero creo que hay ese punto que sí que es importante, ¿no? Eso tenemos que buscar la forma en que podamos pues vivir democráticamente todo el tiempo y discutiendo todo el tiempo, a pesar de que este señor pues a lo mejor no le guste, ¿no? Y sobre todo sí me interesaría mucho decir, bueno, es que los zapatistas no son solo el subcomandante Marcos. O sea, no, o sea, hay una larga lista de gente que están ahí. Pues sí, bueno, entroncando con el zapatismo, cómo reconstruye una vida cotidiana, cómo reconstruye unas comunidades en rebeldía, es decir, yo creo que esa invitación sí que es universalizar, es decir, porque también la izquierda tenemos tradición de querer ser el ejército zapatista, pero nadie quiere construir las comunidades en rebeldía, las comunidades en resistencia, ¿no? Que es quizá pues el sostén, los cimientos, ¿no? De cualquier proceso emancipador que podamos tener pues, como referencia allí en la selva lacandona, ¿no? Y yo sí que creo que primero enfatizar el peso, ¿no? Y el valor de esa vida cotidiana, de esa horizontalidad en la vida cotidiana, que es donde está parte de la fuerza del EZLN. Y bueno, pues es defender, yo creo que esa noción de autonomía que el EZLN puso encima de la mesa y que muchísimos movimientos sociales han visto respaldados, han visto como empujados o con mayores facilidades para defender como reivindicación política ante cualquier tipo de gobierno o administración, ya sea allí, ya sea aquí. Pero yo sí que creo que hay unas limitaciones, ¿no? Yo creo que ahí sí que plantea algunos problemas que yo creo que sí que son reales, ¿no? Es decir, yo no creo tampoco que sea completamente universalizable un modelo de autogestión generalizada de los bienes de producción, de las comunidades, la Federación Anarquista de Ciudades. Y creo que es más compleja, ¿no? Vivimos en sociedades más complejas y yo creo que provocadoramente CICEC lo comenta, ¿no? Yo creo que el EZLN también tiene otro punto o otro momento, ¿no? Quizás también la relación con López Obrador, de lo que supuso el pucherazo aquel, 2005-2006. Además, justo bueno, pues estaba por ahí en el DF en aquellos momentos, viví el plantón. Es decir, y el zapatismo ahí quizás yo creo que se posicionó demasiado radicalmente en contra del PRD, no matizó, perdió yo creo que esa capacidad que había tenido más históricamente, ¿no? De introducir matices, de saber a lo mejor ponerse de perfil en determinados momentos y no, a lo mejor no entrar, ¿no? A lo mejor a confrontar tan abiertamente. Y yo creo que ahí perdió quizás el zapatismo, uno de sus elementos más fuertes ha sido su capacidad, ¿no? Para tejer alianzas, complicidades con otros movimientos, ¿no? Y ahí quizás perdió buena parte de sus apoyos dentro de México, tensionó muchas de esas alianzas y bueno, yo creo que también la deriva un poco de la otra campaña y cierto, bueno, si queremos,
cierto momento en el que tuvo ciertas derivas más izquierdistas, más tradicionales, en los discursos, en las prácticas. Bueno, pues yo creo que hasta la parte del repliegue, de volver a pensarse a sí mismos, de volver a encerrarse en las comunidades, la época del silencio, tiene mucho que ver con volver a repensar un proyecto que yo creo que había visto, ¿no?, ciertos obstáculos o ciertas limitaciones. Alberto. Pues yo pienso muy en la línea un poco de lo que habla Lola, ¿no? Creo que este tipo que veíamos como que repite otra vez más este discurso que se escucha mucho y yo lo he seguido oyendo en Chiapas y en México estos últimos años, ¿no? Por un lado esto, ¿no?, de centrarlo todo en Marcos, de ridiculizar a Marcos y siempre estar hablando de Marcos, ¿no? Y por el otro lado esto, tratar de poner todo ese peso sobre el EZ, ¿no?, de que tiene que ser un referente y tal. Y yo por lo que les he leído a ellos, comunicados suyos y tal, es que ellos mismos han dicho 100.000 veces que ni se consideran una vanguardia en las luchas de izquierda, ni pretenden ser un referente, ni nada, ¿no? Ellos están haciendo su lucha y ya bastante con que han hecho... están construyendo su lucha, resistiendo también todos los ataques que tienen y todavía van lanzando propuestas, ¿no?, en esa línea de universalizar, ¿no? Pues la otra campaña que lanzaron en el 2006, ¿no?, de, bueno, vamos a unir luchas, ¿no?, vamos a crear lazos. Ahora con la escuelita, ¿no?, en 2012, bueno, mira, que venga aquí, vamos a invitar gente, quien quiera venir, tal, y le vamos a enseñar pues los aciertos y errores que hemos tenido. Que yo creo que, bueno, ya bastante aportan a tratar de, bueno, esa universalización que decía este tipo, pero que yo creo que su propuesta para mí está muy clara, que es que cada uno haga su lucha y nosotros, bueno, pues tenemos la nuestra como podemos, ¿no? Eric. Sí, yo creo que se juntan muchos elementos. No le podemos pedir más al zapatismo, no le podemos pedir más al 15M y luego diremos, no le podemos pedir más a Podemos. Entonces, de repente, una manera de racionalizar y de pensar muy occidental. También esta relación de establecer vínculos entre movimientos y expresiones de izquierda. Pero este discurso que lo hace siempre en este programa es verdad que también tiene una trampa. Es decir, es como, claro, ustedes lo que están planteando es en clave occidental, entonces te guardas el secreto de que nos expliques cuál es esa forma de pensar que invalida el debate desde el principio. Porque es verdad que es un argumento muy atractivo. No, es que la manera de plantear las preguntas es occidental y seguramente es cierto, pero entonces desvélanos el secreto. No, es que no hay un secreto. Quizás lo que está ahí es cómo lo posicionas, ¿no? Es como el que estaba en la tele ahorita. Y me parece que una manera como de no reconocer, suena muy provocador. No me pareció provocador lo que dijera Zizek, ¿no? Sin embargo, pues para otra postura puede parecer provocador. Pero a lo que voy es como establecer estas diferenciaciones, ¿no? Como esta parte del conocimiento. Las lógicas del conocimiento, movimiento de izquierdas con partidos políticos, y yo por eso trataba de decir que lo que habría ahí es como cosmovisiones y saberes. Los zapatistas son pedagogías, más que cuestiones ideológicas y de conocimiento, son pedagogías, son maneras de saber. Entonces yo creo que lo que puede parecer a mí interesante es pues que también veo que no se ha perdido mucho. O sea, también veo como recurrentemente decir, se han perdido, en el camino se han perdido mucho. Quizás se ha movido un proceso con muchas complejidades y ha tomado distintas derivas, pero que no creo que todo esté como tirado y se ha perdido, ¿no? No lo creo, tampoco. Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que comentaba antes Rosa, de que la reacción, el eco que tuvo a nivel internacional ayudó mucho al EZ y en gran medida, ha sido por la forma en que lo planteó el subcomandante Marcos y por el uso de Internet y por romper el aislamiento que se podría haber provocado inmediatamente. Se podría haber cercado eso y no nos enterábamos nunca más de qué pasaba en San Cristóbal de las Casas y en toda la zona. Eso permitió romper el aislamiento, una cosa muy novedosa, sobre todo siendo de un movimiento indígena. Pero al mismo tiempo que tuvo esa ventaja y de que fue una frescura, como decías tú, para toda la intelectualidad europea y animó a toda la izquierda en América Latina también, yo creo que
sobredimensionó las expectativas sobre lo que podía ser el ZLN. Como que mucha gente se planteó que a partir de esa experiencia estaba claro que eso iba a ir irrumpiendo por el resto de estados y que se iba a convertir en un fenómeno en todo México con sus repercusiones respectivas al sur de México. Yo creo que ahí hubo... no se midió lo que suponía eso, quiénes eran los protagonistas, cómo empezó esta lucha. Recordemos que uno de los elementos que influyó fue cuando Salinas de Gortari en el año 92 revoca ese artículo, creo que es el 27 de la Constitución, que les permitía hasta ese momento a los campesinos pedir la utilización de terrenos privados o públicos que estuvieran en desuso y tal. Ese era el tipo de reivindicaciones que se planteaban. Entonces, para la comunidad zapatista, esos decenas de miles de personas que hoy día con los caracoles tienen una organización, tienen salud, no hay malnutrición, tienen dignidad, tienen conciencia colectiva y tal, para ellos puede ser muy importante. Ahora, que eso lo intentemos trasladar a una proyección a nivel estatal de México, creo que fue erróneo en su momento y creo que también hubo errores comprensibles, pero errores, lo que decía José Luis, yo creo que también de cómo se manejó con el resto de la izquierda de México, el EZ igual fue sectario, no vio cuáles eran sus posibilidades reales como para intentar una coordinación, pero bueno, son todas cosas comprensibles dentro de un movimiento que surge con esas características. Si estamos aquí en un programa que se graba en Madrid hablando pues 20 años después, ¿no?, del EZLN, es porque fue un fenómeno internacional, es decir, porque fue algo que pues casi sin parangón. Vázquez Montalbán, en un libro maravilloso, El Señor de los Espejos, en el que entrevista a Marcos, suelta una de cal y una de arena. Dice, bueno, Marcos o el EZ fueron capaces de situar la sociedad civil como sujeto histórico, apostar por la internacionalización de la protesta y redefinir por completo lo que significa la patria y lo nacional para hacer política, pero también tiene un párrafo tremendo en el que dice: la izquierda parece estar compuesta de diferentes naufragios y cuando los náufragos llegan a la playa como Robinson, con los restos del barco intentan hacer cada uno de ellos su pequeña cabaña. O sea, de alguna manera también hay algo de pequeña cabaña que seguramente es lo que sirve a sectores de la izquierda europea en un momento de derrota ideológica total, de cambio de paradigmas, con el fin de la Unión Soviética, que dices, bueno, que esto nos viene, los italianos de los Tutebianche, Luca Casarina lo decía así, estos nos salvaron, es decir, vinieron los zapatistas y nos dieron la oportunidad de decir, bueno, todavía podemos tejer un discurso que nos permite pues entender la realidad de los centros sociales, de nuestro trabajo en el ámbito municipal, de lucha contra el neoliberalismo, digamos, con un nuevo lenguaje que nos permite existir y relacionarnos, y que es verdad que después eso es una cosa que recoge el 15M sin saber de dónde viene, que es lo más curioso del 15M, que de repente reactualiza lenguajes que los que habíamos hecho todo ese recorrido es como hay mucho del 15M que recuerda a los movimientos contra la globalización y que a su vez recuerda el zapatismo. Entonces, como en el trazado de esa memoria de los movimientos sociales, el EZLN juega un papel crucial, pero también lleno de contradicciones, y contradicciones que Zizek, pues más aburrido, más provocador, más interesante, más previsible, está poniendo encima de la mesa. O sea, cuando dice, bueno, mire usted, todo esto está muy bien, pero el poder político sigue existiendo ahí, esté en el FMI, esté en los estados, esté donde usted quiera, el poder político sigue existiendo, y eso es inapelable, y eso sigue determinando la vida de muchísimas personas independientemente de las prácticas comunitarias que se construyen. Pero bueno, es que yo creo que eso es así y seguirá siendo así. A mí me llevas a dos reflexiones. Una es que el PRI cayó. Otra es que en el escenario electoral municipal de Chiapas, de resultados electorales de 100% de voto para el PRI, cambiaron el mapa electoral sustancialmente. Yo no digo que el 15M haya tenido unos resultados electorales equiparables, pero
podríamos llegar a pensar que un conjunto de experiencias, yo hoy cuando veo el mapa de Madrid, de los activismos que hay en Madrid, de los nuevos activismos, de los viejos activismos, del 15M, de la gente trabajando junta en resistencia, puedo pensar que algo está cambiando. Quizás no va a cambiar significativamente electoralmente, pero sí que está cambiando en la forma en la que se está haciendo política y la forma en la que la gente está reconociendo o no su proyecto político. Y eso me parece que sí que lo rompe el EZLN en su denuncia al mal gobierno, a la corrupción, al neoliberalismo, a la globalización. ¿Que no lo logra? No, pero es que también hay que ver que es que tenían un enemigo enfrente muy grande. Es que tenían un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, es que tenían todo el gobierno de Salinas de Gortari haciendo todo tipo de reformas estructurales que hoy nos resultan a nosotros muy dañinas, pero es que en 94 ya las estaban viviendo ellos. Entonces, resultados electorales, creo que tuvo una influencia en el cambio en el sistema político mexicano. Creo que tuvo a corto plazo un impacto electoral, que los micromovimientos no aspiran a tener el poder. Bueno, ¿que pueden modificar las relaciones de poder? Sí. Y creo que ahí es donde está el punto, en que sí que se modificaron las relaciones de poder. Y otra cosa que yo creo que habría que discutir, pero que es muy complejo, es que el escenario en Chiapas es muy complejo políticamente. Es que hay municipios autónomos zapatistas, había municipios rebeldes, había municipios autónomos indígenas que venían de otros liderazgos, que tampoco es que el EZ tuviera el escenario o tenga el escenario absolutamente controlado en su ámbito local, que es muy complejo, que tiene... Los que hemos estado allí hemos visto, decir, las peleas que hay entre comunidades que son del PRD, que son del PRI. En la religión. Claro, la religión, en los temas... Entonces, yo creo que hay que ver que se pueden cambiar relaciones de poder en determinados lugares con ciertas formas de actuación, porque vas a impedir que penetren las formas tradicionales de ejercer el poder en esos espacios. No sé si son espacios de resistencia, como diría Harvey, pero igual pueden llegar a convertirse también en espacios proyectivos. Yo creo que en Chiapas no se consiguió, pero no quiere decir que no se pueda conseguir. Claro. Eric, yo quisiera ir como con lo que dice Rosa, porque sí hay una manera de ver el impacto del zapatismo. Del 94 que surge en 1997 tenemos elecciones por primera vez en la capital del país y gana Cuauhtémoc Cárdenas. Llega el PRD y mucha de la votación que llega, más de la propia votación del PRD, es una votación emergente del propio movimiento zapatista que hace llegar al PRD y que sigue gobernando la Ciudad de México. Hay que recordar que el 96-97 y 97 son las matanzas de Actal, bajo Emilio Chauvet como secretario de Gobernación, Cedillo como presidente. Luego tenemos en el 2000 la alternancia y en el 2001 tenemos las reformas al artículo 2 de la Constitución, en donde incorporan gran parte de los acuerdos de San Andrés. Y luego del 2000 al 2012 tenemos los dos gobiernos de alternancia. Los cambios, me refiero, hay un conjunto de cosas que, si no son todo lo que se quería, hay una incidencia que no puede quedarse afuera. Si el del 94, aquí hay una serie de cambios que ocurren ahí y que habría que ver que hay una presencia, una influencia del zapatismo en ese conjunto de cambios, por lo menos del 94 para acá, de esta manera, que no son para muchos los que hubieran gustado, pero han incidido de esa manera, ¿no? En la propia capital se explica el triunfo del PRD por el zapatismo. No habría otra manera si no fue por esa presencia, que después ya se hicieron los grupos clientelares del PRD, pero hay una emergencia en estos primeros años. Sí, llegamos a la recta final del programa. Vais a tener todos un minuto de conclusiones, así que tendrás tu minuto, Lola. Empiezo con Alberto, un minuto de conclusiones. Bueno, pues a mí me parece que el EZLN, aunque ellos no quieran, es pues una referencia a la que hay que mirar, y sobre todo ahora que salen muchos discursos de que ha conseguido el 15M o que ha conseguido el Yo Soy 132 en México y tal, pues y quizás perder un poco esa prisa, esa cosa de queremos cambiar el mundo ya mañana, ¿no? Y decir, hostia, no, mira, que hay esta gente que lleva 30 años y consideran que a lo mejor les quedan otros 500, ¿no? Que a lo mejor hay que perder un poco esa visión occidental de cambiar todo de un día para otro, como, no sé, fijarnos un poco en ellos, en eso de tener otro tiempo y adaptarnos a que va a ir para largo. Cois. Bueno, decías tú que el zapatismo es contradictorio, como la propia vida, y por eso es útil, porque
no da recetas. El zapatismo es una pregunta y bueno, el zapatismo es un movimiento que ha dado que pensar y por lo tanto es un movimiento que piensa, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues yo para cerrar creo que de lo más relevante que nos ha dejado el zapatismo es esa pedagogía que también decía Eric, y que yo creo que ha transformado sobre todo, aparte de la incidencia que haya tenido en el poder, a las propias dinámicas de los movimientos sociales, ¿no? Que yo creo que sí es donde ha generado unas tensiones y unas autorreflexiones bastante potentes, ¿no? Yo, bueno, por cerrar, me traía las 7 tareas zapatistas que creo que, bueno, pues que siempre están bien recordarlas: lo de servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Creo que manejar esto como referente ético a la hora de hacer política pues nos sitúa en otra forma de mirar la realidad y otra forma de intervenir sobre ella. Gracias, Lola, tu minuto. Sí, antes que decir que, bueno, lo que se ha dicho, la reforma que se hace de la Constitución en el año 2001 para nada tiene que ver con los acuerdos de San Andrés. De hecho, fue totalmente contraria y fue un fraude en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, porque parecía que no estaba muy claro eso, dejarlo claro. Y luego, por otra parte, como resumen, decir, pues estos señores llevan allí 20 años que les conozcamos, 10 años anteriores, y 20 años después, pues aquí estamos un montón de gente hablando de este tema. 20 años, que dice la canción que no es nada, pero a mí me parece que 20 años son muchos. Y en esos 20 años ha habido errores, ha habido aciertos, ha habido encuentros, desencuentros, pero ahí siguen y siguen haciendo lo que ellos creen que deben de hacer y simplemente dicen, nosotros estamos haciendo esto. A mí me parece eso importantísimo. Gracias, Lola. Rosa. Bueno, yo creo que lo más importante es que nos influyeron, o por lo menos en una generación como la mía, nos influyó mucho en la cultura política, en cómo mirar de forma diferente a los problemas y resolverlos de forma diferente. Y también nos enseñó que la política es muy complicada y que cambiar las cosas es muy difícil y que hay que jugar bien las bazas porque hay veces que puedes perder muchísima legitimidad que ha costado mucho ganar y la puedes perder muy rápidamente. Eso para mí es una de las enseñanzas más importantes, alabando su resistencia, su capacidad de resistencia, de innovación, etcétera. Pero creo que perdieron una posibilidad de tener un mayor impacto. Gracias, Rosa. Roberto. Sí, yo acuerdo un poco con lo que decía Rosa y José Luis. Bueno, yo creo que nos ha influido a todos positivamente. Yo creo que en la izquierda, en Europa y en América Latina, y repito, los movimientos que sí hoy día están siendo protagonistas en países como Perú, como Ecuador o como Bolivia. Creo que para ellos es una victoria muy parcial lo que se ha conseguido. Yo creo que el sistema ha logrado hasta ahora mantenerlos a raya, acotados en Chiapas, y creo que dudaría de que hayan tenido tanta influencia, como dice Eric, en los cambios que ha habido en el país, en las reformas que ha habido. Yo creo que fundamentalmente el futuro del zapatismo, para que no sea una cosa testimonial aislada, está en que pase con el resto de la izquierda mexicana. Gracias, Roberto. Eric, minuto de conclusiones. Sí, yo creo que una cosa que comparte el zapatista es su propuesta para aprender a desaprender. Nos ha puesto ahí en la mesa que hay que cambiar los esquemas y mediante su pedagogía se ha sido muy fuerte. También yo creo que no busca imponer ningún modelo con sus juntas de buen gobierno. Simplemente como una alternativa, que si ya el poder está ahí y no hay de otra, pues yo creo que con sus propuestas de Junta de Buen Gobierno plantea una deriva distinta. Y la otra cosa es que yo creo que sigue poniendo o dejándonos muy claro que hay que pensar en términos de cosmovisiones y saberes. Muchísimas gracias, Eric. Llegamos al final. Recuerdo cuando poco después del alzamiento zapatista en 1994, yo estaba allí con mi padre pasando la Nochevieja y me comentó mi padre, un veterano izquierdista, les van a destruir, y les destruyeron. Han pasado 20 años y allí siguen. Muchísimas gracias a los 6. Seguiremos la próxima semana aquí en Fuerte Apache discutiendo de lo que otros no se atreven o no saben discutir. Hasta pronto.
Hola. ¿Sí? Hola. Bueno, estoy seguro de que después de este documental tenéis muchas cosas que decir, o eso espero. Así que voy a tratar de ser muy breve, pero sí colocar... Sí colocar, como digo, este debate dentro del debate que se dio en los 90 en torno a las resistencias al neoliberalismo. Y como digo, que empiezan de alguna manera, ¿no?, aunque el zapatismo lo articula, lo estructura, pero que empiezan con el Caracazo, 27 de febrero de 1989, como el primer momento donde se implementa el neoliberalismo. Y fijaros, se ve más o menos, ¿no? En 1989 el 80% de los venezolanos estaban en situación de pobreza y solo el 55% tenían un salario digno para cubrir las necesidades de la cesta básica. Esto llega hasta tal punto que de alguna manera cuando llega Carlos Andrés Pérez, si habéis visto el documental, se implementan toda esa serie de medidas. Ahí tenéis algunas, no se ve muy bien ahí, pero os las leo: liberalización de los precios, excepto en 18 renglones de la cesta básica, aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%, pero en realidad parte del estallido social que veis en el documental es porque, bueno, los choferes llegan a aumentar los precios hasta un 100% y 300%, aumenta el precio de la gasolina en un 100%, todos los productos derivados del petróleo, incrementa los servicios básicos como el teléfono, el agua potable, la electricidad, etcétera, etcétera. Se da este estallido, en un momento Marx los denominaba motines de hambre, o sea, es una revuelta popular claramente, ¿no?, sin mucha todavía conciencia ni organización política, pero claramente en contra, ¿no?, de todas esas imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues se da una masacre, ¿no?, más de 300 muertos, 2.000 desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Imágenes que ya habéis visto. No lo llegué a poner finalmente, pero hay recortes de periódico donde se ve y se da la información de que la gente llegó a estar comiendo comida para perros en ese momento. No me acuerdo cómo era el nombre, perrarina o algo así, pero la gente en esos momentos comía comida para perros en los cerros y en los barrios más populares de Caracas. Bueno, como digo, ese es el primer momento que se da, ¿no?, lo vimos el otro día, se da en un momento en el que cae el muro de Berlín, en la Unión Soviética, ¿no?, recordando lo que decíamos el otro día, llega el Glasnost y la perestroika, ¿no?, la liberalización política y la liberalización económica, cae la Unión Soviética. Ahí veis que Pablo menciona varias veces, ¿no?, y lo mencionas, el fin de la historia, ¿no? Fukuyama escribe ese fin de la historia, el fin de las ideologías, que en realidad lo que venía a decir era el fin de la izquierda, obviamente, ¿no?, y el propugnar una serie de gobiernos tecnócratas que iban simplemente, ¿no?, una serie de técnicos que iban a regir, a manejar el destino desde un punto de vista técnico, ¿no?, y manejar la economía. Obviamente la carga ideológica que había detrás de todo eso, aunque nos quisieran vender que no había ideología, pues era grandísima. En ese momento llega la insurrección zapatista, aquí no me detengo, ya lo hemos visto ahora, pero claramente, más allá de insurrección indígena, armada, posmoderna, ¿no?, como se menciona ahí, y que de alguna manera apuntaba a nuevas técnicas discursivas o utilizar incluso las nuevas formas de comunicación y luego el Internet también, en cualquier caso claramente apuntaba contra esa imposición del Tratado de Libre Comercio, en este caso en México, ¿no? Entonces, ahí claramente ya de alguna manera esa resistencia contra el neoliberalismo se articula de una manera mucho más precisa. O sea, se estaba apuntando cuál era el problema o cuál era el enemigo.
Todo esto tiene una cierta continuidad, de alguna manera, en la famosa, lo que se viene a llamar la batalla de Seattle, que era una cumbre de la Organización Mundial del Comercio, y en esos años 90, como digo, ¿no? Todavía la izquierda medio perdida. Fijaros, todavía quedaban pues algo más de un año para que ganara Chávez en Venezuela las elecciones, y ahí de alguna manera empezó a haber también una articulación embrionaria de una serie de sectores sindicales, ecologistas, estudiantiles, anarquistas, feministas, pacifistas, en defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, en contra de la propia presencia de la Organización Mundial del Comercio y de esa reunión. Se decreta, ¿no?, un día de acción global el 30 de noviembre, y el 29 comienzan los disturbios cuando se pone esa pancarta. Ese es el momento. Esa pancarta se cuelga en Seattle de una grúa, ¿no? Y es un poquito como dislocar algo que en esos momentos era muy difícil plasmar. Hoy probablemente podemos decir que en América Latina, o en una buena parte de América Latina, de nuevo México vendría a ser una de las excepciones, pero podemos decir que en una buena parte de América Latina el vínculo entre democracia y capitalismo está roto, ¿no? Ya se empieza a cuestionar realmente que pueda haber una democracia que pase por el sistema capitalista, y desde luego, y más todavía desde la crisis del 2008, yo creo que está muy cuestionado el que el capitalismo en sí mismo como sistema pueda ser democrático, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo que se ha roto. Hay que ver después si los diferentes proyectos de izquierda en América Latina pueden ser capaces de aprovechar la ruptura de ese vínculo. En México, como digo, pues creo que todavía queda mucho. Pero en cualquier caso es como el primer momento, ¿no?, en el que de alguna manera se produce ese punto de inflexión también y se cuestiona realmente, ¿no?, la democracia y el capitalismo. En una serie de demandas de todo tipo, fijaros que ahí os he puesto algunos de los eslóganes que se daban, desde la OMC acaba con la democracia, o no estamos en contra del comercio internacional, estamos a favor de un comercio justo, que eran, digamos, eslóganes más desde los sindicatos, a el libre comercio mata a las tortugas marinas de los grupos ecologistas, o no dioxina semivagina, que debían ser estas las precursoras de FEMEN o de alguno de los grupos actuales. Pero de alguna manera se dan una serie de eslóganes que venían a cuestionar de alguna manera. Fijaros, este es otro de las imágenes famosas, es un gran condón verde de Greenpeace que decía practicar el comercio seguro, algo así. Pero de alguna manera había un cuestionamiento internacional con decenas de miles de personas de Estados Unidos, Canadá, sobre todo del norte, pero también de la mayor parte de países de América Latina, que venían a cuestionar este concepto del libre comercio como uno de los pilares fundamentales del neoliberalismo. Y todo esto terminó pues en una serie de disturbios, de enfrentamientos, pero cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y de alguna manera empezó el cuestionamiento, como digo, a todas estas reuniones. Poco después de eso, ahí os pongo, 30.000 personas se manifestaron en Washington y 25.000 en Praga, de nuevo contra reuniones del Banco Monetario Internacional, del Fondo Monetario Internacional. En 2000, en diciembre, en Niza, se bloqueó una cumbre de la Unión Europea. Se suspendió poco después, en 2001, una cumbre del Banco Mundial. Y quizás recordéis también pues, las protestas multitudinarias que hubo en Génova cuando Carabineros, la policía militar italiana, asesinó a un manifestante anarquista, Carlo Giuliani, precisamente en una protesta contra el G8. Entonces, de alguna manera, como digo, ¿no?, se van enlazando desde una serie de protestas espontáneas, ya en el 89, una insurrección en México, pero que, como hemos visto, ahora discutimos, sí tuvo una amplificación en todo el mundo y ante una izquierda. Precisamente, si os he puesto este debate, estuve viendo algunos otros vídeos
una entrevista a Marcos muy interesante, tenía todos, descargué todos, los tenía guardados en la computadora, pero me parecía interesante ver este debate que hemos visto, porque de alguna manera refleja también cómo una izquierda europea totalmente perdida y totalmente sin proyecto, bueno, asume de alguna manera el zapatismo como una referencialidad. Eso no sé cuán bueno y cuán malo ha sido, pero en cualquier caso es un hecho. Y ahí poco después, en 2001, ¿no? se empiezan a dar esta serie de protestas y en 2001 se crea el Foro Social Mundial, que vendría a ser como el cuarto elemento a nivel de la protesta antiglobalización. Después lo que veremos en las siguientes clases, como decía, ¿no? Ya, fijaros, 2001, en el mismo tiempo, en paralelo, comienzan las protestas en Argentina. En el año 2000 ya había habido la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia. Y ya vamos a ver, pero claro, todo eso tiene una lógica diferente, porque esas protestas, como digo, ya se transformaron en proyectos políticos que sí apuntaron a tomar el gobierno, ¿no? Estos todavía son formas embrionarias de protesta, de alguna manera, contra el modelo neoliberal, pero en cualquier caso, os pongo ahí, el foro representa como la máxima conciencia posible de ese tiempo. No es una conferencia académica, aunque en ella convergen muchos académicos. No es un partido ni una internacional de partidos, aunque toman parte en ella militantes y activistas de muchos partidos. No es una ONG, aunque su concepción y organización debe mucho, también no quiere decir que sea para bien, pero a las ONGs. No es un movimiento social, aunque obviamente también una participación muy grande. Y, de alguna manera, dentro de esa crítica embrionaria, todavía no sabemos muy bien, cuando se crea, si es una lucha contra una forma dada de capitalismo o contra el capitalismo en general, ¿no? Ahí, de alguna manera, el Foro Social Mundial acogía organizaciones, movimientos de todo tipo, ¿no? Desde los más reformistas hasta los más anticapitalistas. Pero fijaros que una de las primeras polémicas en el Foro Social Mundial fue precisamente la presencia o no del zapatismo en él, porque la Carta de Principios del Foro Social Mundial propugna o plantea o cierra el paso a la presencia de organizaciones armadas, y en la medida en que el zapatismo se definía a sí mismo como una organización armada, bueno, pues las primeras ediciones hubo polémica porque no dejaron participar, sobre todo el sector más cercano a las ONGs y demás, no dejaron participar a organizaciones como el EZLN y, por supuesto, a las FARC y otras organizaciones, sí, claramente armadas. El otro rasgo que destaco del Foro Social Mundial es que, de alguna manera, empiezan a converger muchos movimientos, organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, etcétera, dentro de esa doble dicotomía en la que se plantea, por un lado, ahí os he puesto, no sé si se lee, pero la necesidad de urgencia, la necesidad de actuar ante los problemas que vive el mundo hoy, ¿no? Porque el cambio climático pues es una cosa que ya estamos sufriendo, porque la pobreza, la desigualdad es una cosa que está ahí, ¿no? Y que afecta a millones de personas cada día, etcétera, etcétera. O sea, la necesidad de actuar de manera urgente y la necesidad a la vez de que lo que se requieren son, ¿no?, en este cambio de época que alguna vez definió Rafael Correa, son cambios estructurales o cambios civilizatorios en el largo plazo, ¿no? Son cambios en el sistema hegemónico de la modernidad capitalista, de alguna manera, ¿no? Y el otro elemento en el que creo que hay una conexión muy grande con el zapatismo es que, y a la vez discrepancias, es que las experiencias de la toma del poder y de los gobiernos de izquierda en el siglo XX pues nos demostraron que muchas veces tomar el poder no es suficiente. Bueno, un primer elemento que incluso lo vivimos y lo veremos con los procesos de cambio cuando los veamos, y que pues yo tengo la experiencia de los compañeros en Bolivia, como me lo han contado muchas veces, es que se dieron cuenta en un primer momento de que llegar al gobierno pues ni siquiera era tomar el poder. Pero además,
cuando, yendo más lejos que todo eso, en un siguiente paso, cuando tomas el poder, pues ni siquiera es suficiente con tomar el poder, ¿no? En las formas establecidas de tomar el poder, eso, ya lo discutiremos, esos debates, pero sino que tomas el poder para transformarlo. Y ahí es fundamental, y ahí viene, por ejemplo, la discrepancia con el zapatismo, ahí es fundamental el rol, el papel del Estado. Estoy dejando cosas encima de la mesa, ya las discutiremos más adelante, esas en cuestión, ¿no? Pero, como digo, ni siquiera sirve con llegar al gobierno, ni siquiera sirve con tomar el poder, sino que hace falta, evidentemente, transformar el mismo, porque si no, probablemente pues no habrá servido para nada. Y el otro elemento que destaco del Foro Social Mundial, y que yo sí creo que sirvió en sus primeros años, sobre todo, ¿no? Para articular muchas luchas y para poner encima de la mesa muchas diferentes experiencias, ¿no? En esos primeros años del foro, y yo fui a varios, pues estaban los zapatistas, a pesar de toda esta polémica, pero era el Brasil, ¿no?, en el que acababa de ganar Lula, y el PT, y estaba el MST, y la Vía Campesina, y los piqueteros argentinos que se habían opuesto ¿no?, precisamente, o que habían proclamado que se vayan todos en Argentina en 2001, pero estaba Evo Morales, que todavía era un dirigente campesino, y se dieron una serie de luchas que, de alguna manera, en el 2005, y yo creo que esto también lo veremos más adelante, pero ahí hay un punto de inflexión muy importante en América Latina y el Caribe, en 2005, cuando se derrota el ALCA en Mar del Plata, ¿no? De alguna manera, todas esas luchas que nacen embrionariamente en el 89, que el zapatismo de alguna manera recoge y amplifica, que Seattle pues coloca, si queremos, de la manera, pues mediante imágenes más violentas, ¿no?, esa crítica a la globalización neoliberal, y que el Foro Social Mundial articula, o de alguna manera, incluso más que articular también, en un primer paso, por lo menos junta, ¿no?, en un mismo espacio físico, en un mismo espacio temporal, junta todas esas luchas, de alguna manera yo creo que van increciendo hasta el 2005, que se derrota el ALCA, ¿no?, y que en algún momento el otro día también mencionábamos, en el mismo periodo temporal gana Evo Morales, gana Correa, se derrota el ALCA, se crea el ALBA en un plazo ínfimo de 2 años, ¿no? Después hay que ver si ese flujo, bueno, no ha traído una serie de reflujos hoy en día, eso lo iremos viendo también hoy en día en América Latina. A modo de conclusión, así, un par de ideas ahora para el debate. Bueno, como os decía, estos son los principales elementos de referencia, la lucha contra la globalización neoliberal de los 90, el zapatismo, con todas las críticas que yo personalmente tengo y que comparto algunas, incluidas las de Zizek, pero hay que reconocer que en los 90, ¿no?, en esa predicción de la izquierda, se convierte en el principal referente, pues desde la Revolución Cubana. O sea, fijaros, ¿no?, desde que la izquierda tenían la Revolución Cubana, que se había dado en el 59 y que iba construyendo su proceso, el zapatismo es la primera nueva referencia en todos esos años. Y el otro elemento es que, aunque todas esas luchas contra el neoliberalismo, como digo, eran muy embrionarias, no eran por el socialismo, no eran por un proyecto político de izquierda claro, pero sí articulaban en diferentes espacios geográficos diferentes una crítica incipiente todavía contra el capitalismo, contra sus instituciones, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y en defensa de la soberanía, muchas veces nacional, pero que, por lo tanto, implicaba un claro componente también antiimperialista. Como idea final, os he puesto el ciclo de la Revolución Popular de los 90, que podría ir desde mediados de los 90, digamos, hasta mediados de la década del 2000, se desarrolla en un proceso de acumulación de fuerza y experiencia de lucha y organización que va a conformar una fuerza social de protesta a las políticas de la oligarquía financiera y sus cuadros políticos, dentro de un periodo contrarrevolucionario que había comenzado con las derrotas de los distintos movimientos populares de liberación nacional o social que, con distintos ritmos, atravesaron casi toda América Latina, ¿no?, bien sea las guerrillas, dictaduras militares, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí os había dejado ahí algunas preguntas, pero
leía o escribía algunas otras a partir del... Y para no dispersar mucho el debate, precisamente a partir del debate. Si cada uno quiere intervenir, que diga lo que quiera. Pero yo por lo menos os dejo 3 preguntas también encima de la mesa. Ahí se planteaba en el debate cómo el zapatismo de alguna manera ha interpelado a la sociedad civil. Sin cuestionar esto, a mí me gustaría preguntaros si bien el zapatismo puede haber interpelado a la sociedad civil mexicana, ¿interpelan los partidos políticos hoy en día a la sociedad mexicana? Segunda pregunta, ¿es una enseñanza el zapatismo para hacer política? Y tercera, si bien yo creo que queda claro también que el zapatismo no se puede exportar a Europa o al mundo, ¿se puede exportar de alguna manera al resto de México? ¿O es una experiencia que debemos circunscribir únicamente a los territorios liberados o a Chiapas? Bueno, pues ahí os la dejo y adelante. Pues hay varias manos y ahora tenemos ya ubicados también 2 micrófonos en los laterales. Empezamos, si les parece, por acá y ahorita pasamos. Bueno, en primer lugar, Por favor, nada más recordarles de si nos pueden mencionar su nombre antes de... Bueno, David Escobar Hernández. De la entrevista que nos proyectaron, quiero decir que simpatizo con todo el planteamiento de CISEC, porque fue muy agudo de tocar un problema que tiene precisamente los compañeros de LZ. Lo que quisiera tocar de manera inmediata es que el primer movimiento, a mi juicio, antineoliberal que se dio en el continente no fueron los zapatistas, fue la insurgencia político-electoral de 1988. Y fue 10 años antes del Caracazo, antes del evento de 1998-99 en Venezuela. Este movimiento del 88 generó 2 cuestiones. Uno, sometió a un proceso de crisis de hegemonía al régimen, una crisis que todavía sigue su curso y que está siendo sustituida por los componentes de dominación, más no de hegemonía. Y el otro, a partir de ese evento emergió un movimiento democrático nacional. Y con la emergencia del EZ, precisamente se empezó a escindir, digamos, este amplio movimiento que se desarrollaba en el país y que irrumpía en momentos electorales, irrumpía en el apoyo y la solidaridad a ciertos movimientos que se daban en el país. El otro elemento que quiero comentar es que objetivamente en el 2000 y el 2006, el EZ fortaleció las posiciones de la oligarquía al hacer un vacío a las confrontaciones de carácter electoral. Y aquí tenemos un problema, porque el EZ de manera inicial venía con una serie de planteamientos de carácter socialista, pero posteriormente tenemos otro EZ que nos plantea la no aspiración al poder, que le apuesta al proceso de las autonomías y que bueno, tal vez los únicos que pueden estar bien, digamos, en términos de sobrevivencia pueden ser los caracoles o sus gobiernos autónomos, pero el problema aquí es el país, no son 1, 2, 3 municipios de una determinada región. Yo lo que diría es que, sí, exactamente, el EZ interpela a los partidos políticos, pero a mi juicio no ha sido capaz de sustituirlos para el acceso al poder. Y lo que yo sí, para concluir, quisiera decir es que deberíamos repensar todo el planteamiento del EZ. Tiene una narrativa que sí es, digamos, constructiva, propositiva, pero su visión del ejercicio de la política, creo que en lugar de construir posibilidades de transformación en este país, está haciendo daño. Gracias. Buenas tardes, Juan Arellanes. Bueno, después de las intervenciones anteriores, no seré yo quien haga alguna defensa del zapatismo, pero me gustaría intentar situar que hay una discusión que va mucho más atrás de las resistencias al neoliberalismo y que tiene mucho más de un siglo
desde que en el siglo XIX empezaron los primeros movimientos antisistémicos contra el capitalismo que derivaron en los partidos comunistas y en la organización sindical. Y la discusión que en la tradición de izquierda ha dividido fuertemente es la que, por ejemplo, llevó a la división entre Marx y Bakunin, entre anarquismo y comunismo, y que posteriormente llevó a un rompimiento ideológico total. Algunos seguidores de Rosa Luxemburgo, otros seguidores de Lenin, es la oposición entre vanguardia y participación simétrica. Y creo que ese sigue siendo un debate esencial 150 años después, porque aunque todas las críticas que se hacen a un movimiento sui generis, disperso, no dispuesto a tomar el poder, que incluso se puede ver como cobarde, tiene que ver con que ha optado porque lo mejor es construir poco a poco, democráticamente, simétricamente, en lugar de que exista una vanguardia iluminada que dirija el movimiento, que tenga la fuerza suficiente para tomar el poder del Estado y que no sabemos si se va a convertir en una dictadura. Y precisamente me parece que es un debate inacabado, porque en esa discusión de Marx y Bakunin y en esa discusión de Luxemburgo y Lenin, las dos partes siguen teniendo razón. Sigue teniendo razón Bakunin en el sentido de que cuando el socialismo toma el poder del Estado, se convierte en totalitario. Al menos esa fue la experiencia de la Unión Soviética. Y sigue teniendo razón Marx y sigue teniendo razón Lenin en el sentido de que si no hay una vanguardia que tome las cosas por la fuerza, sencillamente no hay cambio. ¿Okay? Entonces, aunque no podemos decir que todos los movimientos políticos que han tomado el poder han devenido en totalitarios, sí podemos decir que cualquier poder que tome el mando del Estado, si no construyó previamente una participación simétrica, una democracia, una legitimidad por medio de movimientos sociales, por medio de redes, por medio de movimientos de base, va a tener muchas más complicaciones a la hora de ejercer el poder. De tal forma que los zapatistas manifiestan en el momento actual un conflicto todavía irresoluble, ¿no? Por acá, si nos hacen favor de pasar el micrófono. Gracias. Sí. Yo creo que el punto central es la pregunta que ya nos hacía Catu y que vimos también en la presentación, en el sentido, ¿cómo puedes generar el cambio sin tomar el poder? De ninguna manera, ¿sí? Se tiene que tomar el poder político para transformar la sociedad en beneficio de la población. No hay de otra, ¿sí? Y un ejemplo muy claro, vean ustedes, es el Caracazo, una explosión social de la población sin rumbo político, ¿sí? Se soltaron a las calles y hubo toda una rebelión por mercancías, ¿sí? ¿Dónde está el partido de izquierda? ¿Dónde está el grupo de izquierda con esa visión que lleva al poder y que genere los cambios necesarios, ¿no? Y sigue la situación de explotación capitalista en ese momento en Venezuela, ¿sí? Otro ejemplo, Podemos y Syriza en Grecia, ¿sí? Se toma el poder y se están tratando de generar los cambios necesarios a fin de beneficiar a los griegos que estaban en una situación de shock que ya señalaba Naomi Klein, ¿sí? En una situación difícil, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que considero el punto central, la toma del poder, ¿sí? Y en ese sentido, avanzar en una transformación social que realmente pueda beneficiar a toda la población, ¿verdad? Yo considero eso. Por favor, si le pasan el micrófono y si nos van diciendo su nombre. Gracias, Carlos Taboada. Bueno, a mí me parece que una de las principales aportaciones que planteó el EZLN es la de un cambio en términos de cómo se ven aquellos sectores que han estado excluidos durante siglos. Eso me parece que es un cambio fundamental, porque digamos que dejan ellos de verse como objeto y se convierten ellos en sujeto.
y a la sociedad en general digamos, si no lo restregan en la cara, pues, ¿no? O sea, y esto me parece pues, fundamental, ¿no? Y al ser ellos sujetos, ellos mismos pues están planteando en este sentido, y lo enlazo en la siguiente cuestión que planteó Cato, que es una de las enseñanzas es precisamente de generar relaciones horizontales y no verticales, ¿no? Y aquí me parece que yo lo ejemplificaría con el mandar obedeciendo, ¿no? Aquí uno de los asistentes en la entrevista hizo algunas otras referencias en términos de bajar y no subir, y en fin, ¿no? Cosas de este estilo, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es fundamental. Respecto de la idea de si es exportable o no la experiencia del EZ a otro universo, pues me parece que es pues retomable desde esta perspectiva, si lo podemos retomar desde el primer planteamiento que hice en términos de que todos aquellos excluidos que hay en todos los países, si pueden hacer esta transformación de verse a sí mismos, me parece que en ese sentido creo que puede lograrse, ¿no? Y bueno, pues es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Buenas noches, Jorge Núñez, activista social por el momento. Primero quisiera comenzar al revés de lo que se viene planteando, o sea, en torno a ciertos comentarios que han vertido los compañeros en las últimas participaciones, que me parece es necesario precisar porque puede conducir a interpretaciones bastante equivocadas conforme a la táctica que tenemos que definir. Primero, lo que comentaba el compañero sindicalista ya en el fondo sobre la necesidad de generar un proyecto de economía socialista, no es ni el momento ni tenemos la capacidad para generarlo, compañero, porque eso se plantea una vez teniendo correlación de fuerzas diferentes. La necesidad intelectual, política y orgánica tiene que estar enfocada a una cosa muy concreta en donde en las experiencias latinoamericanas lo han hecho. Cómo generar una alternativa al neoliberalismo. No seamos más, no tratemos de encontrar el hilo negro a la economía socialista, porque ese es un proyecto que materialmente no podemos identificar en estos momentos, porque no tenemos una correlación material ni tenemos la capacidad de comprender la formación social socialista que no vivimos en la práctica. Si intentamos hacer ese esfuerzo, solamente debrayamos en la metafísica socialista, que se ha escrito mucho y que se ha viajado mucho en ese tema, pero en términos prácticos no resuelve cuál es el conflicto de las clases dominantes y cómo poderlas destruir o acabar o por lo menos subsumir a un proyecto alternativo diferente. Y a eso debe ser la atención. Primero, ¿cuál es la alternativa al proyecto neoliberal en México que nos permite quebrar la hegemonía de la clase dominante? En segundo momento, también con el compañero que hablaba sobre que el anarquismo tenía razón en función de que había que construir una democracia de base, también estoy en desacuerdo. No hay un quiebre solamente sobre las posiciones en la Primera Internacional, también hay un quiebre sobre el análisis del desarrollo de las fuerzas productivas que hace Marx y Engels. Marx y Engels comprendieron que la Primera Internacional no tenía sentido de ser porque aún no se desarrollaba la organización obrera, porque aún las fuerzas productivas no permitían el desarrollo de la clase obrera en su sentido productivo. Entonces, la Primera Internacional en realidad no había trabajadores organizados, no había proletario organizado. La Primera Internacional estaba compuesta esencialmente por artesanos, por trabajadores manuales, y esto favorecía que las posturas del anarquismo, que se encuentran fuera de cualquier análisis estructural o cualquier análisis del modo de producción, pues cosechara esta idea de una utopía sin un proyecto concreto de transformación política. Entonces ahí, o sea, la crítica está bien en torno al proceso democrático que tiene que enfrentar el proyecto del marxismo o el proyecto antihegemónico, como le querramos llamar, pero está equivocado el planteamiento desde donde se realiza. Me parece que hay experiencias de crítica desde el planteamiento socialista más desarrolladas que el anarquismo. Ahí tenemos las de Rosa Luxemburgo, o sea, la crítica que hace Gramsci a la URSS, Lukács, o sea, hay experiencias más enriquecedoras y que nos permiten comprender con mayor precisión
¿Cuál es el modelo democrático de la alternativa al capitalismo más allá del anarquismo? Porque considerar que el anarquismo tiene razón en sus planteamientos es considerar que tiene razón en un análisis que no parte absolutamente de ningún concreto, ¿no? Parte siempre de construcciones filosóficas que nada tienen que ver con la realidad que estamos viviendo. El otro punto, que era sobre tomar el poder, también hay que hacer como una aclaración ahí. El poder, lo han dicho muchos, el poder no es una mercancía tomable, ¿no? El planteamiento que se hace Holloway pareciera que va en el mismo sentido de lo que a veces nosotros realizamos, que el poder es una cosa que cuando llegamos a la presidencia de la República tomamos, lo utilizamos a diestra y siniestra porque tiene cualidades muy concretas que pareciera como el de la silla. Y no es cierto, el poder cambia en función del ejercicio de los grupos que detentan el ejercicio del poder y se construye con relaciones diferentes. El poder no es una cosa, el poder es una relación social y la relación social cambia dependiendo de quién la ejerza. Si nosotros pensamos que el poder va a tener las mismas características como la ejerce la clase dominante, a como la ejercen los grupos subalternos cuando llegan a este ejercicio del poder, pues en realidad estamos equivocados porque sí hay diferencias notables y precisamente ahí es donde radica la esencia de la transformación antihegemónica, ¿no? Cómo nosotros consideramos que las relaciones de poder cambian y se ejercen de otra manera. Esto me parece que en América Latina lo comprenden muy bien, analizado muy bien. En particular, yo comparto mucho la visión del vicepresidente en Bolivia, ¿no? Ha hecho un estudio bastante riguroso sobre estas relaciones que se generan en el ejercicio del poder, y ni siquiera del poder, en el ejercicio del gobierno, porque también son cosas completamente diferentes. Ya lo platicaba Cato al principio del seminario, llegar al gobierno tiene muchas limitaciones, que son limitaciones planteadas por el ejercicio del poder de la clase dominante y que no van a querer ceder, y que es una lucha interna en el proceso de la disputa del Estado que hay que dar para poder reconfigurar el ejercicio del poder de las clases subalternas. Ya en torno al tema, perdón, es que dijeron que era debate, entonces me gusta debatir un poco. Evidentemente me pueden criticar todo lo que quieran porque de eso se trata. Hay que tener claro también este tema de las irrupciones sociales en México, dado que estábamos hablando del ZLN. La clase dominante ha descubierto cómo hacer de la irrupción un proceso de recomposición de dominación. Ya lo dijo el compañero, ahorita ya se fue. El PAN supo aprovechar muy bien este cisma político que construyó el ZLN para reforzar una nueva reconfiguración del modelo neoliberal en México, algo que permitió que las grandes inconformidades de la población nacional fueran canalizadas a un proyecto muy definido, ¿no? Nosotros, como izquierda, englobemos en la izquierda que nos guste, en la que estemos simpatizando o la que nos cae mejor, no hemos sido capaces de desarrollar un proyecto que utilice estas crisis o estos cismas sociales para hacer un quiebre a la hegemonía neoliberal. No podemos, en ese momento el PRD no lo pudo, porque evidentemente su composición política no lo iba a permitir. El PRD no iba a transformar en el 2000 a través de este movimiento irruptorio a la nación, porque no se estaba planteando quebrar, por lo menos, ni siquiera quebrar, generarle fisuras a la hegemonía neoliberal. Se acopló al modelo de denominación neoliberal para poder ser también parte de este grupo dirigente. Y en ese proceso, pues ya sabemos la decomposición que vivió el PRD y lo que estamos viviendo ahora. En otros lugares sí han logrado comprender cómo la crisis se puede traslopar a un proceso de alternativa al modelo neoliberal, ¿no? En Venezuela lo hubo, en Grecia lo hubo, en España se está generando un intento también con diferentes estrategias que nada tienen que ver con los análisis clásicos o no clásicos, las interpretaciones que se hicieron de los clásicos, ¿no? Que interpretaciones completamente equivocadas sobre la disputa del poder y sobre la disputa de este momento específico de una fase avanzada del capitalismo como lo es el neoliberalismo. Y en esto sumar pues que… Bueno, si quieren corto, sí, está bien, sí, es que me pico. Bueno, entonces daré una intervención bastante breve. Mi nombre es Damaris, buenas noches, soy de la carrera de Economía. Y
Bueno, voy a comentar sobre la tercera pregunta que Catu puso sobre la mesa, si el zapatismo se puede reproducir en en otras partes del país, y yo pienso que no. Ya puntualizaron un poco sobre esta parte de la dirigencia. Bueno, sí, tuvieron en algún dado momento el apoyo internacional, nacional, bastante sólido, y no supieron aprovechar o darle una dirigencia correctamente en cuanto a este punto. Y para esto también deberíamos de comprender cuáles son los principales problemas económicos, políticos, sociales y culturales del país, ¿no? Primero, pues sí, tenemos una injusta distribución de la riqueza, vivimos en un capitalismo subordinado, eso queda más que claro, ¿no? No poseemos los medios de producción y muchísimo menos los medios de consumo. Digo, el nivel de importaciones que tiene México es impresionante, nosotros básicamente no producimos nada. Pero el punto más importante que este movimiento zapatista no ha comprendido, desde mi punto de vista, es la desfragmentación de las entidades. Si bien la desfragmentación de las entidades, bueno, es que en Tamaulipas no saben lo que está pasando en el Distrito Federal, o a los del Distrito Federal no les importa lo que está pasando en Chiapas, etc., etc. Vivimos en condiciones bastante diferentes, como lo dije, económicas, políticas, culturales, sociales. Entonces, tratar de homogenizar todo en un solo proyecto para mí es básicamente imposible. Hay particularidades que tendríamos que analizar, y si bien vamos a plantear un proyecto alternativo al neoliberalismo, que ya queda claro que no puede ser el socialismo ahora, que es, primero, pues hay que comprender las particularidades que tenemos en México. Bueno, sí hay bastantes problemas, pero yo insisto mucho en esta desfragmentación de las entidades, porque no permite entonces precisamente homogenizar un proyecto. Sí, yo creo que una de las cosas que había que plantearse es, pues no la hegemonización, sino en que podamos construir un proyecto en donde toda esta diversidad cultural y étnica quepa, ¿verdad? Yo creo que ese es el reto, y reconociendo la riqueza que tenemos en nuestro país en todos los sentidos. Por eso me parece que es bien importante que podamos comentar cuándo empieza a verse una demostración de esa lucha en contra del neoliberalismo como tal. Me parece que la expresión sí fue, coincido con lo que decía el compañero por ahí, es que sí se reflejó en el 88. No fue muy organizado, obviamente, ya vimos los resultados, no fue con toda claridad de un proyecto alternativo, totalmente alternativo, sino pues fue esa expresión del hartazgo de la sociedad y también partiendo también de la ruptura del nacionalismo revolucionario del grupo, también desde el mismo sistema, cómo hay esa ruptura, y por eso pues no es casual que muchos o que un grupo importante de los priistas que reivindicaban ese nacionalismo y que lo siguen reivindicando, ese nacionalismo revolucionario, pues se junte, se mezcle con esa aspiración de la izquierda que traía, como también comentaban los compañeros, pues ya también una carga muy grande de lucha reivindicativa del movimiento magisterial, del movimiento médico, pero también lo que representó las luchas obreras, y esa acumulación me parece que se da ese reflejo en el 88 y que, bueno, no dio más allá de, no sé, el PRD, que estuvo planteado como el espacio para aglutinar y para organizar esas fuerzas, pues no dio, porque no dio más allá. Creo que esa es una de las cosas. Y luego con lo del zapatismo, el zapatismo me parece que luego nos centramos mucho en la exigencia a los mismos zapatistas de lo que pudo haber sido y no fue. Yo creo que no. Yo creo que lo que trajo el movimiento zapatista como
la oportunidad, la posibilidad de poner el acento en los grandes rezagos que vive la población y las comunidades indígenas, pues fue muy importante. No se plantean la toma del poder, lo dijeron desde un principio. Me parece que estar planteándose si esta opción de los caracoles puede ser generada o trasladada a otros lugares, ni del país ni de otros lados. Yo creo que no debiéramos estarnos encerrando en esa discusión. Me parece que el aporte que hicieron en su momento los zapatistas de poner el acento en la grave situación que vivían los pueblos indígenas y, por otro lado, poner el acento en las grandes aportaciones de las culturas de los pueblos indígenas con sus formas de organización, su visión, su cosmovisión también del mundo, pues ese es un aporte importante. Así, porque mucho de la discusión que se dio en la izquierda, pues, y que lo utilizó o lo orientó mucho la derecha, es desviar a centrarnos en una división para variar, de las izquierdas, en que si estaban de acuerdo o no con los zapatistas o quién eran mejores actores para la transformación social. Y me parece que muchos caímos o cayeron en eso, y que eso aprovechó perfectamente la derecha para, como ya se mencionaba, para esa recomposición que, si algo ha tenido la capacidad del sistema y el poder, es como, no es casual que tenga más de 70 años, ¿verdad?, en el poder, cómo se va reorganizando y cómo se va recomponiendo también. Entonces, por eso me parece que luego nos vamos mucho con las falsas discusiones y no como aportes de lo que viene siendo el movimiento social, y que lo que me parece que tiene que ser el gran reto es cómo se puede estar articulando, no homogenizando, sino articulando toda esa gran diversidad de expresiones ahora, desde la sociedad civil, desde los pueblos, desde también los distintos grupos políticos, de cómo ir construyendo la fuerza necesaria para poder enfrentar este neoliberalismo que ha sido muy astuto, muy audaz, que no es una cuestión aislada, sino que siempre el gran reto es pues cómo darle la vuelta a esa división que se ha tenido de manera histórica y que parece que nos regordeamos en esa parte. Bueno, miren, yo quiero comentar lo siguiente. Raúl Rueda, del Paso. Yo quiero comentar lo siguiente, en la que yo creo que es necesario que veamos la esencia de todo lo que está aquí, o de lo que nos pretenden dar como el seminario. Pareciera que el capitalismo nace en el neoliberalismo de los 80 para acá. Si revisamos la historia en México, la historia en México no nace ahí. Hay muchas luchas sociales, obreras, campesinas, que nacen desde el colonialismo. ¿Sí? O sea, la cuestión del valor, obtener un valor agregado no nace nada más ahí, ¿sí? Nace desde la corona española, ¿sí? Y entonces, desde ahí venimos para acá. Pero cuando yo señalo la esencia, ¿sí?, en todo este desarrollo histórico en México, en todas estas luchas sociales, ¿qué ha habido de fondo? Ha habido de fondo la demanda por unas condiciones de vida de la gente, ¿sí?, una vida digna, que es expresamente lo que señalan los movimientos indígenas y no nada más el zapatismo. A donde queramos irnos, ¿sí?, la dignidad y el orgullo de pertenecer a un grupo indígena
Es el sello que ellos tienen. Y solicitan el respeto de su forma de existencia de ellos, ¿sí? Que a final de cuentas también es la nuestra. Nosotros lo que queremos es mejores condiciones de vida, ¿sí? Que la calidad de vida sea mejor. Y en este caso, el capitalismo, llámenle como quieran, ¿sí? Y llámenle como quieran, ¿sí? A final de cuentas es el mismo resultado, ¿sí? Ahora, cuando digo la esencia, en esencia, ¿qué vamos a plantear nosotros? O sea, ¿qué es lo que queremos? Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Sí? Y llámenle socialismo, llámenle también como se les dé la gana. ¿Qué es lo que realmente queremos nosotros en este país? Y de ahí de fondo está el proyecto de país. ¿Qué queremos como proyecto de país? ¿Sí? Con esta pobreza que tenemos, con gente que está sobreviviendo con un salario de miseria, que apenas si les alcanza. ¿Qué es lo que queremos de fondo, compañeros? O sea, yo aquí veo como que mucha teoría, por allá, ¿sí? Pero a veces nos perdemos, ¿sí? De la historia que nosotros, las luchas aquí en este país, la lucha social siempre ha sido lo mismo, ¿sí? Por tener unas mejores condiciones de vida y calidad de vida de las personas, ¿sí? Ha habido momentos en el país que se ha logrado un poquito, ¿sí? Y luego lo perdemos precisamente por esas formas en como el capital precisamente se reestructura, cambia, ¿sí? Funciona. Ahorita estamos en una situación de un capitalismo, ya lo comentó al inicio, pues ahí está, aquí es el capitalismo global, ¿sí? Y ya lo señaló también la compañera, ¿sí? De alguna manera, bueno, pues, ¿qué producimos, no? En el campo se produce el 6% de lo que comemos, todo viene. Entonces, eso es lo que tenemos que observar. Y entonces, ¿cómo queremos nosotros? ¿Sí? Cuando el compañero marca una economía socialista, yo creo que más bien es una economía social, en donde si no me puedo emplear, ¿sí? O si me empleo y me pagan mal, ¿sí? Y tengo que trabajar doble turno, tiene que trabajar mi esposa y mis hijos para mantener un nivel de vida más o menos, ¿sí? Pues es una explotación, ¿no? Es otras formas de esclavismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos de fondo, compañeros, en ese sentido? O sea, yo digo, no nos perdamos, ¿sí? No nos perdamos en el sentido, la esencia, la sustancia de esto es plantear las formas de existencia de la calidad de vida de nosotros como mexicanos, ¿sí? Y puede ser empleándonos o irnos a la economía social, ¿sí? O solidaria, como también les quieran hablar. Tenemos que buscar, tenemos el reto, tenemos que ser creativos, tenemos que entrarle al problema, ¿sí? No es suficiente nada más con la marcha, tenemos que salir con propuestas muy concretas, ¿sí? Que son formas de existencia que cada quien tenemos que buscar, compañeros. Muy bien, compañero, gracias. Muchas gracias. Y entonces le dejamos nada más ya para el cierre. Bueno, voy a pasar a comentar una por una las... No. No, pero sí quería hacer solo un breve comentario sobre la cuestión zapatista. En cualquier caso, acotando, y esto es para todo el seminario, aunque yo sé que rápidamente os sentís interpelados en cuanto se habla de alguna cuestión mexicana, acotando que esto siempre es un seminario sobre geopolítica, no es un seminario sobre marxismo, no es un seminario sobre México, es un seminario sobre geopolítica y en el que en algunos momentos obviamente vamos a hablar de México, pero sobre todo se trata de ver y aprender otras experiencias, ¿no? Para ver si es que se puede sacar algún tipo de conclusión y algún tipo de enseñanza para aquí, para México, pero no estamos para discutir México o para discutir marxismo, aunque algunos hablemos o tratemos de hablar desde ahí. Entonces, la cuestión del EZLN, sobre todo, yo la quería colocar en el contexto latinoamericano o cómo ha influido hacia otras izquierdas que quizás en ese momento que hablábamos, ¿no? de caída y de que la izquierda general, global, mundial, estaba bastante perdida, bueno, cómo eso ha influido. Yo, de todas formas, así, solo para acotar brevemente mi posición personal, yo creo que el zapatismo lo que nos enseña es precisamente, y se mencionaba en algún momento, pues esa forma de construir poder popular en sus propios territorios. Y perfecto. Y si es para eso, pues tienen todo mi respeto, de alguna manera. Mi principal crítica al zapatismo es cuando de alguna manera han tratado de dar o de colocarse en una especie de posición de superioridad ética y de dar lecciones a los demás. Y es como, güey, pues
bueno, o sea, está bien lo que tú haces en tu territorio, pero aquí hay diversas formas de organización, de avanzar en la construcción de poder popular que también están sirviendo, ¿no? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, como el zapatismo, pues bueno, desprecia, quizás suena muy fuerte, pero sí ignora por completo lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no? Vamos a hablar de Bolivia, donde realmente una mayoría indígena crea un instrumento político, llega al gobierno y transforma radicalmente las condiciones de vida no solo de un sector, sino de todo un país. Y ya lo veremos, ¿no? Pero, es decir, y de alguna manera el zapatismo pues desecha todo eso. Entonces, bueno, pues tienen todo mi respeto, pero... Y a la vez también el otro elemento que sí me parecía, ¿no? Esa influencia que tuvo en un cierto sector de la izquierda, y se ha mencionado Holloway, ¿no? Ese cambiar el mundo sin tomar el poder, y esa especie de noción de antipolítica, ¿no? y antiestado. Bueno, yo creo que el ritmo, el tiempo histórico, y espero que al final podamos discutirlo también, pues ha demostrado que iba por otro lado, ¿no? O sea, es decir, fueron un gran faro que iluminaron a la izquierda muy perdida en esos años y que identificaron, como digo, ¿no? quién era el enemigo y dónde estaba y cuáles eran los problemas, pero a la vez también, como digo, una parte de la izquierda se quedó en eso y no siguió avanzando y, bueno, yo creo que la realidad, el momento histórico, pues sí que ha avanzado. En cualquier caso, para terminar, decir que, pues como digo, ¿no? Insistir. Mi idea, mi intención, y creo que hablo por la de todos y todas las que lo hemos estado organizando, es que precisamente a partir de las diferentes experiencias, ¿no? de ver la geopolítica en el mundo y especialmente en América Latina, pues nos pueda dar algunas claves para pensar México, no tanto que aquí se vengan a dar ningún tipo, faltaría más, de lección o de enseñanza sobre México, sino de otras experiencias, traerlas encima de la mesa. Pero si queremos, ya adelanto, sin dar ningún nombre, pero que estamos trabajando para que la 12ª clase, esa que pone, ¿no? al terminar un poquito de ver todos los diferentes escenarios, que pone avances, tensiones y desafíos de la construcción de un proyecto político de izquierda, tratar de hacer un foro debate con algunos referentes de la izquierda mexicana. Estamos trabajando en ello y la idea es que, bueno, pues después de ver todo eso y de ver, como digo, esas diferentes experiencias en el mundo y de ver la geopolítica, pues quizás la última clase sí podamos discutir específicamente sobre México. En un momento, además, el 1 de julio, si no hay ningún retraso ni pasa nada, pues fijaros a 3 meses de las elecciones de medio término, no sé cómo las llamáis, pero bueno, del 7 de junio, y calculo que en un momento de gran crisis para la izquierda mexicana. Entonces creo que puede ser un buen momento, ¿no? Para que, después de haber visto todo eso, pues sí tengamos la oportunidad de tener un foro de debate con algunos referentes. Y lo último que quería decir es que, a ver si podemos, la próxima clase, trataré de organizarme para que haya tiempo al final y quizás podamos discutir un poquito también sobre la metodología. Es decir, también estaría bueno saber, pues están bien así las clases, si queréis eso, si queréis más textos, si queréis más vídeos, si queréis que dejemos más tiempo para el debate. Hoy ha habido un poco más, quizás medio precipitado, pero que vayamos entre todos y todas construyendo también la metodología que más útil nos resulte, ¿no? Entonces, si os parece, bueno, si alguien quiere escribir ahí al email, pues lo recogeré, lo leeré y lo tomaré en cuenta, pero si no, también la próxima clase tratamos de dejar un ratito al final para que, por lo menos ya, ¿no? Será la cuarta, a un tercio del seminario, pues de ver qué cosas se pueden corregir y mejorar. Pues solamente sí hacerles un anuncio importante. La próxima semana la sesión no va a ser en este mismo salón, sino va a ser en el piso 14 de este mismo recinto. Entonces, en la entrada nos van a orientar para que el acceso para el piso 14, pero que sí sepan que tomen esas precauciones y que vamos a tener en otro lugar. Y bueno, pues agradecerles a nombre del Grupo Parlamentario del PRD y de la Fundación Ideal, pues su asistencia a esta sesión. Nos estamos viendo para el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.